Hola, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Saludos y bendiciones de parte de su hermano en Cristo, Harry Romero, parte de Parejas para Cristo de Couple for Christ, movimiento internacional que está en 136 países en todo el mundo. Y bueno, hoy, más adelante, vamos a tener ahí, y lo tenemos en pantalla, al Padre Sixto Varela Santamaría. Pero bueno, antes de recordarles que estamos gracias a Mascotas y Más en Piedad de Santana, Barrio Santa Lucía. Así que Mascotas y Más, hermanos y hermanas, para que lleven ahí la mascota y serán atendidos ahí también por su dueño, que siempre está atento para sus mascotas y todo en el agro y veterinaria. Les recordamos que estamos a través de este medio de comunicación, estamos a través de La Voz de Santana, y le recordamos también nuestra programación, la programación de La Voz de Santana. Los lunes a las 8 de la noche está don César Chavarría y sus invitados. Los martes, don César también es un programa súper especial con Jason a las 8 de la noche. También le recordamos los miércoles 8 de la noche, don César y sus invitados. Y los viernes a las 8 de la noche, este espacio católico, ¿Quién soy? También recordamos que los sábados a las 10:30 a.m. estamos en vivo con su programa deportivo, don César, en su programa deportivo a las 10:30 a través de La Voz de Santana. Aquí estamos en Facebook Live y también don César está en Radio Vía 107.9 en el FM Estéreo. Así que no se puede perder la programación de La Voz de Santana, que tiene muchísimo La Voz de Santana en su programación, siempre con programas totalmente variados, siempre con programas con gran contenido. Así que le invitamos a que no se pierda esta programación de La Voz de Santa Ana. Y como les recuerdo, mañana a las 10:30 a.m. no se pierda su programa deportivo. Si usted quiere saber cómo va el fútbol a nivel nacional, a nivel internacional y también otros deportes, don César ahí está con sus invitados y bueno, con gran conocedor del tema, don César. Así que invitados totalmente a que esté pegadito a través de este gran medio de comunicación como lo es La Voz de Santana. Queremos enviar un saludo muy grande, un saludo muy especial a nuestro hermano en Cristo, Rodrigo Salazar, misionero católico, conductor de este espacio católico ¿Quién soy? También a la misionera Fiorella Porras allá en Siquirres, que Dios la bendiga grande y poderosamente. También queremos agradecer a don César Chavarría, director de La Voz de Santana, y en controles a Luis Chavarría allá desde Guadalajara, México. Así que bueno, vamos a ir iniciando en esta noche que va a ser una noche tremenda, una noche de bendición, y vamos a ponernos primero que nada en las manos del Señor. Así que vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué hermoso, cuán bello y cuán maravilloso eres, Señor. Tu amor y tu misericordia siempre están con nosotros. Tu corazón se desborda de amor por nosotros, Señor Jesús. Qué lindo eres, qué hermoso eres. En esta noche maravillosa te queremos poner este espacio católico, Señor, y todo lo que aquí se va a hablar. Te lo ponemos todo en tus manos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, y porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, continuamos con este espacio católico ¿Quién soy? A través de La Voz de Santana. También les recuerdo que yo soy parte de este gran movimiento, como les decía, Couple for Christ, Parejas para Cristo. Parejas para Cristo, hermanos y hermanas, ya estamos trabajando en Costa Rica, estamos trabajando en la parroquia de San Cayetano con el padre Oscar Céspedes, ahí estamos ya trabajando fuerte. También les queremos decir que en la diócesis de Titilarán, en la parroquia San José Obrero, estamos también trabajando, misionando ahí. Y pronto estaremos también en la diócesis de Alajuela trabajando con las parroquias. Parejas para Cristo es abierto para todos, para niños, para jóvenes, para casados, divorciados. Aunque el nombre sea Parejas para Cristo, no significa que sea para novios o que sea para matrimonios, no, es abierto para todos. También le recordamos que Parejas para Cristo tiene su parte social, que es ANCOT, y donde se está ayudando a personas alrededor del mundo, en donde estamos teniendo misiones también en Latinoamérica,
Así que si quieres ser parte de este gran movimiento, les invitamos a que se una a este gran movimiento, escribiéndome al perfil de Harry Romero o escribiendo a nuestras páginas Parejas para Cristo Latinoamérica o Couple for Christ Spanish Ministries. Así que ahí nos puede buscar. Bueno, como les decía, hermanos y hermanas, aquí está, hoy tenemos un invitado muy especial, al padre Sisto Varela Santamaría, desde Alajuela, desde la parroquia Patriarca San José. Padre, buenas noches. Buenas noches, Harry, y buenas noches a todos los amigos que a través de la voz de Santa Ana nos están acompañando, por supuesto, en este programa ¿Quién soy? Muchísimas gracias, padre. Padre, ¿qué tal Alajuela? ¿Ha estado lloviendo? Porque aquí en San José no, en realidad no. Yo esperaba lluvia hoy, ¿no? No, hoy no cayó agüita, hoy sí más bien hizo bastante calor. Lo normal aquí en Alajuela, lo que pasa es que estos días, como sí ha llovido mucho, pues empezó la mañana como un poquillo nubladilla, pero se cumplió aquello de los abuelos, de mañana oscura, tarde segura. Y eso es un dicho que casi siempre se lo pegan. Cuando yo veo la mañana así, yo no así, al menos que sean temporal, pero casi siempre es una realidad, padre, que... Sí, sí. Sí, bendito sea Dios. También le recordamos, hermanos, que oremos mucho y no solamente orar, sino lo que esté a nuestro alcance, hacer también por los damnificados, por aquellas personas que están sufriendo en las provincias, en los lugares donde las lluvias afectaron muy fuertemente. Bueno, hermanos y hermanas, les recuerdo que estamos en el espacio católico ¿Quién soy? A través de la voz de Santana. Y hoy tenemos, hoy hay un tema muy bonito, un tema que vamos a ir desarrollando con el padre Sisto Varela en esta noche. Bueno, padre, bienvenido, de verdad, a este espacio católico. De verdad, agradecerle por sacar este ratito, por sacar este tiempo para estar aquí con nosotros. Así que, padre, de verdad, muchísimas gracias y que Dios Todopoderoso lo bendiga, porque uno sabe que los sacerdotes se pasan muy ocupados. Bueno, para ir iniciando el programa, voy a hacerle unas preguntas al padre que me gustaría para ir entrando en materia. Padre, la Iglesia Católica tiene mucha riqueza que muchos de nosotros, más que todos los laicos, desconocemos. Más litúrgica, la Eucaristía es el centro de nuestra fe. ¿Nos puede compartir sobre esto, padre? Claro, Harry, hay una riqueza enorme que normalmente cuando decimos que la Iglesia tiene una riqueza enorme, no faltará quien diga, claro, los museos vaticanos, claro, la Iglesia que está forrada de plata, el oro que se llevaron de las Américas, etcétera, etcétera. No, eso la verdad es que es secundario. Sí, ciertamente hay una riqueza material que ni siquiera es de la Iglesia, es de la humanidad, es patrimonio de la humanidad, no se puede vender. Nada de lo que está en los museos vaticanos, la Basílica de San Pedro, las grandes obras que están ahí, no ganamos nada con venderlas. Es falso eso que a veces se oye en medios de comunicación que dicen, si la Iglesia vendiera sus riquezas o repartiera sus riquezas, se acabaría el hambre en el mundo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por un día? ¿Por una hora? ¿Cuántos millones de millones se invierten en otras cosas? ¿Verdad? Pero es la Iglesia la que tiene que dar y es la Iglesia la que tiene que invertir. No, la verdadera riqueza de la Iglesia, Harry, es su doctrina y especialmente los sacramentos. Y dentro de los sacramentos, por supuesto, el sacramento de la Eucaristía, que viene muy ligado al orden sacerdotal. Le preguntaron, una vez un sacerdote, un santo sacerdote, iba en un tren y subió en una parada una mujer y le vio el sacerdote con su sotana y entonces le dice, ¿usted es sacerdote católico? Sí, sí señora. Yo era católica, pero ahora soy atea, ya no creo en nada. Y entonces el padre le dijo, muy interesante, entonces dígame, ¿usted se ha leído todos los concilios de la iglesia? No. Usted se leyó ya el catecismo de la iglesia, supongo. No, tampoco, ni siquiera lo conozco. ¿Se ha leído las encíclicas, por lo menos del último papa o de los últimos papas? No, es que no tengo tiempo. Y el sacerdote le dijo, sin ofender, por supuesto, disculpe señora, usted no es atea,
usted lo que es ignorante. ¿Cuánta gente se va de la iglesia por resentimientos, porque no me cantaron cumpleaños, porque el padre no me saludó, porque invité al padre y no me dio pelota y en cambio pasa metido en otras casas o nunca tiene tiempo? O sea, por cuestiones humanas o por escándalos? Sí, ciertamente es muy doloroso y ojalá nunca se diera ni medio escándalo en la iglesia. Pero es que la iglesia no es un sacerdote, ni 5 ni 10. La iglesia somos todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dentro de esa riqueza de la iglesia, por supuesto que la Eucaristía es el centro, porque es Cristo mismo. No estamos hablando de una cosa, hablamos de una persona. Cuando hablamos de la Eucaristía, estamos hablando de el cuerpo preciosísimo de nuestro Señor, porque en la Eucaristía está cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. O sea, es presencia real. Si nos quieren decir idólatras porque adoramos la Eucaristía, pues no somos idólatras, estamos adorando a Dios, porque verdaderamente creemos que es Dios. Y precisamente el domingo pasado, domingo 17 del tiempo ordinario, y por 5 semanas en la iglesia vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 6, todo el discurso del pan de vida, que va a terminar, va a ir creciendo semana a semana con esa definición que es la que sustenta el sacramento eucarístico. Yo soy el pan de vida. Quien me come tiene vida eterna. Entonces es Jesús el que se está autodefiniendo y autorrevelando como el pan bajado del cielo, como el pan de los ángeles, como el pan que podemos comer para tener vida eterna. La Eucaristía es una riqueza tan grande que cuando se descubre verdaderamente lo que es, ya no podemos dejar de comulgar, ya no podemos dejar de vivir, pensar y actuar en torno a la Eucaristía. No se puede ser indiferente. Quien no ha descubierto el tesoro de la Eucaristía simplemente lo ve como un sacramento. Yo tengo derecho, yo voy a que me den esa galletita, que me den ese pedacito de pan. No, es que es unirme a Cristo. Unirme a Cristo. Cualquier alimento que yo como se hace uno con nosotros, con mi persona. Cuando comemos la Eucaristía, no es que Él se hace uno con nosotros nos hacemos uno con Él. Es un tesoro tan grande y tan poco conocido y tan poco valorado, Harry. Padre, eso que nos dice usted, y es cierto, digamos, desgraciadamente no valoramos esa gran riqueza que tenemos dentro de la iglesia. No valoramos, no dimensionamos lo que es la Santa Eucaristía. Uh-huh. Y a veces por eso a lo mejor muchos católicos, al no profundizar también su fe, terminan yéndose para muchas sectas, porque no profundizan realmente lo que es el misterio, o desgraciadamente, como lo decía hasta en el ejemplo que daba la señora, no toma tiempo para leer una encíclica, no toma tiempo para leer el catecismo, no toma tiempo para informarse. Y es muy triste, padre, es muy triste porque nos jugamos, y yo lo digo, nos jugamos incluso hasta nuestra salvación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Padre, normalmente en Occidente conocemos el rito romano en la Eucaristía, pero hay más ritos, padre. Sí, definitivamente. A veces pensamos que toda la iglesia, aunque ciertamente la iglesia es universal, ¿verdad? Pensamos que solo existe un rito, que nosotros vivimos. Y no, en realidad hay muchos ritos, ¿verdad? Por ejemplo, está el rito ambrosiano, están los ritos que se celebran en India por parte de católicos, porque hay gente que piensa que la gente que vive en India son hindúes, ¿no? El hinduismo es una religión, ¿verdad? Los que viven en India son indios, ¿verdad? Que no los debemos entender como entendemos aquí a veces esa expresión, ¿verdad? Sino que son ciudadanos de la India. Pero hay un montón de religiones, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, ritos como el Ciro Malabar, que es un rito católico, es un rito que está en comunión con Roma. Hay ritos célticos, hay ritos hispánicos,
hay ritos cistercienses, hay ritos dominicanos. O sea, hay una riqueza enorme en cuanto a los ritos que se celebran. Aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? Está el rito maronita, que se celebra en la Arquidiócesis de San José, allí en un templo, todos los domingos tienen misa, creo que es por la mañana, en la iglesia de la Preciosa Sangre de Cristo, y allí se celebra el rito maronita. Extrañamente, muchos no conocen el rito romano, que hasta el 16 de este mes, que ya nos termina mañana, de julio, tenía dos formas, la forma extraordinaria y la forma ordinaria, ¿verdad? La forma extraordinaria, que es toda la forma anterior a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que vino posterior al Concilio Vaticano II. Y la forma ordinaria es lo que llamamos la reforma litúrgica posterior al Concilio Vaticano II. Dos formas válidas, dos formas para celebrar el único sacramento de la Eucaristía. Ninguno de los dos es más que el otro. Bien celebrados las dos formas del rito, santifican y hacen presente a Cristo en el altar. El problema es que muchos, y tal vez me adelanto un poquito a otras preguntas que tenés por ahí, Harry, el problema es que muchos piensan que la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II quitó todo lo que había antes, y nada de eso sirve. Perdón. Y por esa razón hay un desconocimiento muy grande. Entonces, lo hemos visto desde el pasado 16, cuando el Papa Francisco regaló un motu propio a la Iglesia, la Traditionis Custodes, donde, bandida, se me está pegando, hay una salivilla que nadie invitó y entonces me está haciendo toser. No es COVID por aquello, no estoy bien vacunadito, pero quién sabe por qué se me vino ahí alguna basurilla. Esta Traditionis Custodes, que prácticamente limita el rito antiguo, que con el Papa Benedicto XVI teníamos todos los sacerdotes libertad de celebrarlo en la iglesia, sin permiso incluso de los obispos. Y el Papa Francisco, en una situación que todavía no terminamos de comprender, hace 15 días exactamente hoy fue que se dio, prácticamente casi que está sentenciando a muerte el rito tradicional, o al menos así pensaba él. Gracias a Dios el Espíritu Santo ha soplado muy, muy bien y por muchos lados en la iglesia, y muchos obispos han preferido continuar con esta forma también, libremente, para los sacerdotes que quieran así celebrarla. Padre, entonces ahí, bueno, voy a la siguiente pregunta. ¿Qué es la misa tridentina? ¿A qué se refiere, digamos, el Santo Padre cuando habla de esto? Porque a lo mejor muchos católicos no están informados y muchos se escandalizaron bastante. Claro. Entonces, tal vez nos puede hablar sobre este rito o sobre esta misa, que es la misa tridentina, la misa tradicional en latín. Es la misa de siempre en la iglesia. Imagínense que le llamamos tridentina, que es una forma reducida para referirnos a ella, porque de los muchos ritos que existían antes del siglo XVI, cuando se da el Concilio de Trento, el Papa Pío V toma la riqueza de muchos ritos que existían y trata de codificarlos en un único rito para la Iglesia Latina. Y entonces, por eso es que el Concilio de Trento luego codifica, ¿verdad?, esta forma de misa, que es la que se celebró por 500 años prácticamente, hasta 1970, cuando se da la reforma litúrgica posterior al Vaticano II. Es que no fue el Vaticano II. Aquí hay una ignorancia crasa y supina para los que a veces, sin conocer nada de la iglesia, dicen, es que el Vaticano II reformó. No, perdón, el Vaticano II no reformó. Pidió que se revisaran los libros, pidió que se hiciera una revisión a la liturgia, y 5 años después se da la reforma litúrgica. Lamentablemente, no como se hubiera querido, porque muchos hoy lo vemos de esa manera, estudiando uno el concilio y estudiando lo que posteriormente se dio, y cuando llegó esta reforma litúrgica,
Normalmente cuando se va a hacer un cambio, ¿verdad?, en algo tan importante como es la Eucaristía, y sobre todo porque muchos de los ritos que tienen la misa tridentina se simplificaron, se perdieron en algunos casos, otros se simplificaron exageradamente, otros son prácticamente nuevos, no estaban dentro de la misa tridentina y no se dio como esa fase tan necesaria en cualquier cambio que uno dice, bueno, eh, vamos a dejar un tiempo de gracia para que entre esta misa y esta nueva opción en el mismo rito latino, una segunda forma de celebrar, se vaya adaptando en las comunidades. No, prácticamente se hizo así un corte, y entonces se quitó el latín, el sacerdote que celebraba siempre en dirección a Dios. Aquí hay otro término que hay que corregir. La gente dice, es que antes el sacerdote nos daba la espalda. No, no, perdón. Todos oramos en la misma dirección. Los primeros cristianos siempre oraron en la misma dirección que el que presidía, siempre. Está comprobado en las iglesias de rito oriental, en comunión con Roma, es decir, con Pedro. Por siglos la iglesia lo hizo así. Eso sería tan ridículo, perdón la expresión un poco fuerte, como decir que el chofer del bus en el que yo voy a hacer un mandado, me monto, voy para mi trabajo, para mi casa, me dio la espalda. Es que el chofer me dio la espalda. Y pues claro, él tiene que ir viendo hacia la dirección en la que vamos, si no nos matamos. No puede ir viéndonos a nosotros. Nos hemos mal acostumbrado tanto a ver de frente al sacerdote, que el sacerdote celebre de frente, que es una potestad, pero no es una imposición. O sea, es una posibilidad que la iglesia abrió, que se puede celebrar de frente, pero nunca se eliminó esta posibilidad de celebrar todos en la misma dirección, lo que llamamos verso deo, ad deum, misa ad orientem, ¿verdad? Incluso en la lengua nuestra, perdón, en el español para nosotros, en inglés para el inglés, en francés, no necesariamente en latín. Por supuesto que la misa tridentina se mantiene en latín, todos en la misma dirección y con una riqueza de ritos que ayudan a la persona a ir entrando poquito a poquito en el misterio, porque es una celebración silenciosa, una celebración donde el sacerdote, ciertamente como ministro de Cristo, es el que preside, es el que va llevando adelante la celebración. No hay tanta intervención de los laicos como hoy, que los laicos proclaman la palabra, que los laicos dan la comunión, que a veces hasta hay abusos, precisamente porque vemos a laicos haciendo cosas que le toca al sacerdote y el sacerdote bien sentado en la sede. En la misa tridentina eso es imposible. Los laicos ayudan, pero especialmente los acólitos, que son hombres, que pueden ser muchachitos, que pueden ser adolescentes, que pueden ser ya señores, incluso hasta abuelitos, ¿por qué no? Que visten su sotana, su roquete y que sirven al altar como acólitos. Entonces, ¿qué es la misa tridentina? Es la misa de los santos, es la misa de nuestros antepasados, decía el Papa Benedicto XVI. La riqueza que vivieron nuestros antepasados no se puede perder. Nosotros también queremos seguirla celebrando. Lamentablemente, a partir del 16 de julio de este año, todas las concesiones que había dado el Papa Benedicto en el año 2007 con un motu proprio llamado Summorum Pontificum se eliminaron, porque el motu proprio Traditionis Custodes lo elimina, ¿verdad? Lo elimina completamente, esa concesión. Y el sacerdote ahora, para celebrar, tiene que pedirle permiso al obispo. Y el obispo muy subjetivamente puede decir, no quiero. Bueno, ya está. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Obedecer. Obedecer. Muy lamentable porque está pasando en algunas diócesis, en la mía, en la nuestra, aquí en Costa Rica, porque básicamente éramos la única diócesis en el país, la única parroquia en el país, el único sacerdote en el país que celebraba esta forma. Y lamentablemente ya a partir del 16 no hemos podido celebrar con los fieles porque está prohibido, o por lo menos no hay permiso, no digamos prohibido, ni se eliminó ni se prohibió. Es que el obispo discierne y lamentablemente el obispo, asesorado quizás no de la mejor manera, pues ha discernido que no conviene, dejando un gran vacío en un grupo estable
Harry, que son más de 350 personas que venían semanalmente a misa. No todas podían venir todos los domingos, pero era un grupo fluctuante, pero más o menos en la contabilidad que llevamos es un grupo de unas, aunque el grupo de Facebook que hay conformado, que se llama Misa en Latín en Costa Rica, hay 11,000 personas inscritas, ¿verdad? Esto no quiere decir que sean 11,000 personas, porque la contabilidad que llevamos es más o menos de unas 350 personas y asistían regularmente a misa 170, 200, 220. Hace 22 días tuvimos una misa solemne, lo que se llamaba la misa de revestidos, que eso ya dejó de existir con la entrada de la nueva liturgia, pero anteriormente se podía celebrar la misa de revestidos. El presbítero, como en la misa tridentina no hay concelebración, como en la misa nueva, entonces el presbítero siempre preside. Y si hay otros presbíteros, estos pueden fungir como diácono y como subdiácono. Entonces, al estar los tres allí en el altar, el que preside, el diácono que asiste y el subdiácono que asiste, por eso la gente le decía popularmente misa de revestidos. La tuvimos aquí en Costa Rica, teníamos 50 años, Harry, que no se celebraba esa misa en Costa Rica. Apenas fue que pudimos celebrarla porque ya luego vino el corte con el Papa Francisco y ese día llegaron 270 personas. O sea, de los horarios que yo tengo aquí en la parroquia San José de Alajuela, nunca hemos tenido el templo como lo tuvimos ese domingo. Y eso es lo que uno no entiende cuando los obispos en Costa Rica o el mismo obispo de Alajuela dice que no hay un grupo, que no hay necesidad de esta misa porque no hay un grupo. Si no hubiese un grupo, si el grupo fuera de 5 personas, de 20 personas, de 50 personas, uno dice, bueno, es un grupito pequeño. Aún así, Harry, aún así es pueblo de Dios. Aún así es pueblo de Dios. Y si quisieran esta forma de celebración, ¿por qué la iglesia les va a limitar como lo está haciendo en este momento? Así es, padre. Bueno, hay algo que a veces la gente, yo lo decía en un comentario también en Facebook, padre, las personas que van a la misa, a la misa tridentina, las personas que asisten, son personas que realmente no solamente tienen un celo, ¿verdad? Por la liturgia, por la Santa Eucaristía, no podemos decir que tampoco son gente ignorante, ¿verdad? Porque a lo mejor quieren a lo mejor alguien dice, pero es que, porque yo lo escuchaba, padre, decir, es que no hablan ni español y quieren ir a escuchar algo en latín. Yo estoy seguro que las personas que están yendo o que van a la misa y participan de la misa en latín son personas que realmente profundizan su fe, pero que también tienen un celo por la Eucaristía, que tienen ese respeto a lo sagrado, padre. Por supuesto, Harry. Y además que no es necesario saber latín para participar de esta misa. El que debe saber qué está rezando y cómo pronunciar y el sentido del latín es el sacerdote que está presidiendo. Para los fieles es muy fácil porque hoy hay misales, ¿verdad? Hay misales. Aquí tengo uno, por ejemplo, misalitos antiguos, donde viene todo en latín en una página y en español en la otra. Entonces, siguiendo la misa cada día, yo puedo oír al sacerdote que está rezando en latín, pero voy siguiendo la oración en español. Entonces, puedo seguirla o simplemente, ¿a qué linda esta oración? El sacerdote la está haciendo en nombre de toda la comunidad. La plegaria eucarística es en silencio. Los fieles están completamente de rodillas, algo que se ha perdido, porque el sacerdote está consagrando y los fieles están adorando. Las lecturas, la predicación es en español, entonces por favor, que nadie diga, porque eso también es otro indicio de mucha ignorancia, es que como no se habla latín, ¿para qué? ¿Para qué? Pero ¿cuántos estos muchachos no hablan inglés y no pasan oyendo música en inglés? Un montón de gente se pone a oír otras cosas y hoy también tenemos subtítulos, tenemos traductores, tenemos la posibilidad de ir aprendiendo hasta un idioma de esta forma. Hay gente que ha aprendido otra lengua. Recuerdo que, bueno, yo por gracia de Dios estudié 3 años en Europa y en alguno de los fines de semana que pude acompañar a algunos de mis compañeros sacerdotes, que estábamos en la Universidad de la Santa Cruz,
uno de ellos en Rumanía. Fuimos un fin de semana varios a su casa y lo acompañamos, se nos invitó. Y fuimos a ver varias familias, amigas de él, y había una familia que hablaba un español muy fluido. Y fue interesante, ¿y ustedes dónde aprendieron? Padre, no se enoje, pero por las novelas que pasan aquí, hemos aprendido español. No sé, bueno, imagínense, hasta por las bandidas novelas, alguien aprendió a hablar en español. Y hablaba muy fluido, ¿verdad? Por supuesto que no es un español didáctico, ni de universidad, ni de curso, pero se comunicaban perfectamente. Con muchos dichos mexicanos, por supuesto, porque eran novelas mexicanas las que pasaban allí en Rumanía. Eh, entonces no es un obstáculo. Además, la misa, como le decimos de forma resumida y muy linda, ¿verdad? Y muy cariñosa, la misa no es un diálogo entre el sacerdote y los fieles que están ahí. Es entre toda la asamblea que preside el presbítero y Dios. Entonces, la orientación del sacerdote debería ser hacia Dios, no hacia los fieles. A los fieles cuando les habla, a los fieles, cuando les predica, cuando se proclama la palabra, cuando se está anunciando algo. Pero el resto de oraciones, hacia Dios. ¿A quién se le podría ocurrir? Sería como que yo ahorita esté hablando con ustedes, tengo a Harry que ahí en primer plano y a todos los que nos están siguiendo, no los podemos ver, pero que yo estuviera hablando para otro lado, aquí, hablándoles a ustedes y Harry me podría decir, padre, pero vuelva a la cámara o vuelva hacia la cámara. No, no, yo estoy bien así, yo estoy hablando con ellos. Eso es lo que hacemos con Dios. Le estamos rezando a Dios mientras estamos viendo a la gente. Y entonces las distracciones son tremendas, tremendas, porque la gente saca el celular, porque hay gente comiendo chicle, porque hay gente que se sienta mal, porque hay mujeres mal vestidas que vienen y se sientan en las primeras bancas para distraer. ¿Y cómo hace uno? Porque gente sale, gente entra, porque hay tantas cosas. Cuando el sacerdote está de cara a Dios, la gente dice, me dio la espalda. No, no, estamos rezando todos. El sacerdote se concentra más en lo que tiene frente al altar, el misal a su izquierda, el pan y el vino que van a ser consagrados, el retablo hermoso junto a él, el sagrario que está exactamente frente a él. ¿A quién le está rezando? A la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Y en cambio, en las misas nuevas, muchas veces le damos la espalda al sagrario. Si no es que el sagrario está metido allá en una capilla, en un rincón a veces del templo, porque hay una idea errónea de muchos sacerdotes y de alguno que otro obispo que dice, es que no, cuando empieza la misa el importante es el sacerdote, el señor que está en el sagrario, ese ahí es para dar la comunión nada más. Y uno dice, Santísima Virgen, ¿dónde recibió liturgia esta gente? ¿Cómo puede decir que el importante es el sacerdote? El sacerdote nunca será importante. Los sacerdotes somos instrumentos para hacer presente al Señor en el sagrario, en el altar, para darlo en comunión, pero no somos importantes. El problema es que en la misa nueva se le da demasiada importancia al sacerdote y se le ha ido robando ese lugar que corresponde únicamente a Dios. Entonces el sacerdote tiene que quedar bien con la gente, meter cantos que la gente quiera, ritmos que son más de un salón de baile que del templo, meter para entretener, porque la gente necesita entretenerse, ¿no? Si yo quiero que la gente se entretenga, mejor le regalo boletos para que se vaya al circo o al cine o a algún otro lado. La misa no es entretenimiento. La misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Interesante, padre. Bueno, le recordamos que estamos a través de La Voz de Santana en este espacio católico ¿Quién soy? Que se transmite todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Padre, ya usted nos explicaba que mucha gente cree que la misa tridentina terminó con el Concilio Vaticano II. Ya usted nos explicó ese punto, padre. Pero hemos visto, padre, por ejemplo, que la misa tridentina ha tomado fuerza. Y ya usted nos explicaba mucho de la riqueza de la misa en latín, la misa tradicional en latín o tridentina. Padre, pero hay algo muy, muy interesante. A veces, digamos, uno, por ejemplo, muchas personas opinan a veces por ignorancia, pero padre, la misa puede estar en español y ni aún así la entienden, ni aún así la profundizan. Entonces, como dice usted, vemos muchas personas en misa distraídas que están ahí, cuerpo presente, pero su
su mente está totalmente en otro lado. Y no solamente esto, padre, sino uno resiente mucho también los abusos litúrgicos, ¿verdad? Que se dan y que a uno le duele como fiel, ¿no? ¿Verdad? Y voy a salirme un poquito del guión, padre, y es que desgraciadamente, por lo menos yo como laico lo siento así, se ha metido el modernismo de una forma tan tremenda y, y los buenos sacerdotes, y que me perdonen, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos sacerdotes, los quiero mucho, pero para la gente los buenos sacerdotes son los showmans, el estilo protestantismo. Entonces, si se mete cumbia, merengue y todo, ¿verdad? Y si él baila y brinca y salta y dice gloria a Dios, aleluya, entonces eso es una supermisa, ¿verdad? Exacto. Entonces, padre, en este tema, ¿verdad? Y hablando de todo esto, también el modernismo está afectando muchísimo, no solamente la iglesia, ¿verdad? Sino lo laico que se nos pone también a los laicos, el camino de la fe. En efecto, Harry, yo creo que lo que más daño se vive, no por la reforma litúrgica, no, la reforma litúrgica ha sido muy buena en muchos aspectos, en muchos aspectos. Solo un ejemplo, la riqueza de los leccionarios que tenemos hoy para leer la palabra de Dios. La misa tridentina es un poquito más limitada en cuanto a textos, que hay que repetir muchas veces a lo largo de la semana o en las celebraciones de los santos. La reforma litúrgica trajo una apertura riquísima de textos sagrados, que eso es algo que no se puede perder tampoco, ¿verdad? Pero por eso el Papa Benedicto en su momento hablaba de enriquecer ambas cosas, ¿verdad? Una hermenéutica de la continuidad, no ese corte abrupto que hoy quieren hacer muchos y que están haciendo muchos, incluidos en Costa Rica, ¿verdad? Como decir, todo lo que huele a Trento, todo lo que huele a latín, todo lo que es antes del Vaticano II, quítelo, fuera, fuera, eso no sirve. No, no, yo lo decía antes, ¿por qué no se dio poquito a poquito esa transición? Cuando vino la reforma litúrgica, que yo sepa, no existen registros de parroquias donde se dijera, bueno, seguimos celebrando la nueva misa y la antigua. Vamos a dejar de 4 misas que hay en la parroquia, 3 son nuevas y una antigua. Y así durante algún tiempo. Y luego ya depende si los fieles no venían a la misa antigua, entonces decir, bueno, entonces como ya los fieles no vienen a la misa antigua, ya no celebro más misa antigua, seguimos solo con las nuevas. ¿Alguien pidió misa antigua? Podemos celebrar la misa antigua. No, Harry, el corte fue así, pero exagerado. Por eso, las barbaridades que se hicieron. Se quemaron misales, se quemaron ornamentos, altares de mármol, de madera destruidos porque ya no se necesitaban, púlpitos. Para los que no saben qué es un púlpito, es el lugar donde el sacerdote se proclama la palabra y se predica, ¿verdad? Que era un lugar un poquito elevado. Habían púlpitos que son unas verdaderas joyas de madera que les costaron a nuestros antepasados un montón, pero lo hicieron siempre con tanto amor y tanto cariño por la casa de Dios y que se convirtieron en leña para el fuego. Los confesionarios, los comulgatorios, o sea, imágenes, barbaridades que se hicieron después del concilio y después de la reforma especialmente, por no entender esa sana transición. Hoy en día no se entiende y muchos no la entendieron. Yo lo digo con sano orgullo, esta parroquia, Patriarca San José en Alajuela, éramos la única en Costa Rica. Y antes de aquí, que yo estaba en San Joaquín de Flores, que allí empezamos en el 2014, venían sacerdotes de Colombia y de México, que los mismos fieles costeaban esos tiquetes aéreos para tener una vez al mes la misa. Cuando yo empecé a celebrar la misa tridentina, porque aprendí a celebrarla, empecé en diciembre del 2019 y a partir de ahí todas las semanas empecé a celebrar todos los domingos, poniéndome una misa más, aparte de las 3 misas que ya tenía en la comunidad, agregué una misa en un horario diferente para no quitarle a los fieles de la parroquia un horario de misa, ni imponerles una misa que no conocían o no querían. Entonces era un horario completamente diferente. ¿Quién se recargaba? Yo. Pero lo hacía con mucho amor. Y teníamos las dos opciones. Y Harry, creo que lo dije antes, no
venía gente a la misa nueva como venía a la misa antigua. Entonces, ¿por qué? Porque la gente anda buscando el silencio que se ha perdido en las celebraciones. Anda buscando la música gregoriana que nos ayuda a elevar el espíritu a Dios. No merengue, cha-cha-cha, bachata, que a veces santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. Y dice uno, ¿qué? Saco a la catequista que está ahí en la primera banca para bailar, porque el ritmillo nos jala, ¿eh? Porque si uno no se cuida, hasta empieza uno a moverse, ¿verdad? Ahí al ritmo y más si el coro tiene tambor o tiene un güiro o tiene ahí alguna percusioncita, es el peligro de perder lo sacro. Usted lo decía antes, se ha metido el modernismo en la iglesia, desgraciadamente. Desgraciadamente, esto lo que ha traído es el que se ha perdido el respeto por lo sagrado, desde la comunión en la mano, que es válida, donde hay concesión. Pero desde que se empezó a dar la comunión en la mano y se dejó de recibir de rodillas y en la boca, como por siglos se hizo, ahí empezó, digo yo, muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conciencia de lo que está recibiendo. De rodillas y en la boca, mucha gente es consciente de rodillas porque es Cristo. Y yo solo me arrodillo delante de Dios. Y en la boca, no porque la boca sea más santa que las manos, no, 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 es para no tener que tocar yo el cuerpo del Señor en mis manos, sino que se lleve directamente a la boca. Pero entonces se le permitió a los fieles recibir la comunión en las manos, y si fuera que hacen un trono, la mano izquierda sobre la derecha, para luego tomar la comunión y llevármela inmediatamente a la boca, fijándome que no quede nada en la palma de la mano, ¿verdad? Porque muchos comulgan y luego se sacuden, se limpian, o ni les interesa, y tal vez ha quedado un pedacito suficientemente grande como para que se vea, o pedacitos pequeñitos. Entonces, ¿cómo recibe o cómo quiere recibir la gente la comunión? Hoy en día la hacen a uno así, como pidiéndole limosna, así. Otros, Harley, se acercan así, poniendo los dedos como si fueran una tenaza, para que uno les coloque el Santísimo en el medio y ellos poder tomar la comunión y llevársela. Otros se la quieren arrebatar, otros pretenden, si esto fuera un copón, perdonen que no tenga un copón aquí a mano, pero bueno, es un vasito que tenía ahí con unas nueces y ya me las comí. Si fuera un copón, la gente como que pretende que el sacerdote vaya con el copón para ellos mismos agarrar el cuerpo de Cristo y llevárselo a la boca. No, la comunión no es autoservicio. Y entonces se ha perdido el respeto a lo sagrado a la hora de dar la comunión, el respeto a la hora de celebrar. Hay muchos sacerdotes que, lo digo con mucha caridad, con mucho amor, yo no sé si tienen clarito qué es lo que están celebrando, porque a veces dejan mucho que desear. Misas en carrera, mal celebradas, oraciones inventadas, plegarias eucarísticas inventadas, abusos que atentan contra la santidad del sacramento. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tuvo que sacar ya un poquito hacia el final de su episcopado en el 2005, la Redemptionis Sacramentum, precisamente sobre la Eucaristía, sacramento de la redención, donde apunta un montón de cosas que no se deben hacer en misa? Porque le habían llegado tantas quejas a la sede apostólica de horrores. ¿Y qué hicieron muchos en Costa Rica? No, son majaderías de la iglesia. No, aquí seguimos celebrando igual. Entonces, había parroquias y existen parroquias donde todavía hay sacerdotes con nula formación litúrgica que le dicen a los fieles: todos por el bautismo somos sacerdotes, nadie se hinca en la consagración. Y por favor, todos extiendan su mano para que consagren conmigo. ¿Qué tiene ese sacerdote en la cabeza? Eso no se puede, no se debe. El sacerdote puede ser el hombre más débil y pecador, y lo somos, pero tenemos esa unción dada en el orden sacerdotal, que le imponemos las manos. Decía San Juan María Vianney, que vamos a celebrar ahora el 4 de agosto, que es su fiesta, patrono de todos los sacerdotes. El sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, eleva la oración a Dios y Dios le obedece.
porque desciende sobre ese pan y ese vino. Es tan grande el ministerio de un sacerdote, decía San Juan María, que hasta Dios mismo le obedece. Claro, para hacerse presente en el altar, porque así lo quiso él, cuando le dijo a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía. Entonces sí, hay muchísimo, Harry, que podríamos hablar con muchísimos ejemplos, pero creo que los podemos resumir en se ha perdido el respeto por lo sagrado. Sacerdotes que no saben lo que tienen que hacer y laicos que quieren asumir el rol del sacerdote. Entonces hemos pasado a tener sacerdotes que visten y viven como laicos y a laicos que quieren vestir y vivir como sacerdotes. Ese es el mundo que está de cabeza para ir en consonancia con el mundo. Así es. Bueno, le recordamos que estamos a través de La Voz de Santana en este espacio católico ¿Quién soy? Les invitamos a que comparta también en sus páginas, que compartan sus perfiles de Facebook, comparta este programa para que bendiga a muchas más personas. Saludamos a todos los que nos están viendo, a todos los que dejan también sus mensajes. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones. Les recordamos que este espacio está todos los viernes a las 8 de la noche y también les recordamos la programación de La Voz de Santana los lunes 8 de la noche, los martes 8 de la noche y los miércoles 8 de la noche, don César Chavarría y sus invitados. Y mañana a las 10:30 a través de Radio Bahía 107.9 en el FM Estéreo, su programa deportivo. Bueno, continuamos, padre. Bueno, yo venía con un guión, padre, pero en realidad esto que usted nos habla, qué rico, ¿verdad? Qué bonito. Y esto que nos habla también de los laicos, cómo los laicos a veces, ¿verdad?, cometen esos horrores y cómo a veces se toman atribuciones que le competen solo al sacerdote y es muy triste. Pero padre, hay algo que yo hace mucho, no sé hace cuántos años escuché de usted, porque yo tengo muchos años de seguirlo en las redes sociales, de verlo en redes sociales y lo he visto, bueno, también en los medios de comunicación. Y hay algo que un día estaba escuchando, incluso, ¿verdad? Como padre, uno se topa a veces sacerdotes y usted no sabe que son sacerdotes, porque se puso de moda no sé, hace tal vez 60, 70 años la camisa con el cuellito clerical y dejaron de usar sotana, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo recuerdo una vez que invité un programa a un sacerdote y lo vi vestido uno normalmente cuando ve a un sacerdote, uno lo espera así como está usted, padre, ¿verdad? Que se nota totalmente diferente, pero incluso esto, como hablamos un poquito de este modernismo, este celo, esto que se ha perdido, lo sacro, y incluso, padre, uno lo ve y duele porque lo hablábamos ahora, digamos, yo estoy seguro y vuelvo a decir, la misa en latín, o la misa tridentina, nos trae no solamente esa riqueza, sino esa vivencia. Entonces, qué bonito si tuviéramos no solamente como nos decía usted, la misa nueva, pero que nos dejaran al menos una vez al mes disfrutar, saborear realmente de esta gran riqueza, Padre, pero también del amor, por ejemplo, ¿verdad? Que usted, Padre, nos dé resentirnos, lo vuelvo a decir, el sacerdote bueno es aquel que hace escándalo, es aquel que, que, que monta todo un show y realmente necesitamos ponernos serios, Padre, porque se nos está yendo no solo mucha gente, nosotros estamos entrando en una vida tan light, Padre, y lo peor es que ha entrado también el relativismo, todo relativo. Y no solamente en los laicos, desgraciadamente en los sacerdotes. Un día lo comentaba yo con un invitado, Padre, que tuve, un hermano libanés, ¿verdad? Y a él le dolía, porque él nos dice, y es algo que yo también veo, Jesús nos dejó una iglesia, Jesús nos deja los sacramentos, entonces no puede ser todo relativo. Y tal vez quiero, Padre, como que
nos haga una reflexión un poco larga sobre lo que hemos hablado, sobre esto, Padre, que estoy comentando, una reflexión larga para ir ya aterrizando por el programa de hoy. En efecto, Harry, lo dice usted muy acertadamente. Ese relativismo, esa religión light, ¿verdad? Ese sincretismo religioso, inclusive, tomar de aquí, de allá, de allá, de allá, y que no haya quien me diga por dónde yo tengo que ir, porque eso lo estamos viviendo hoy. No, ir a la iglesia, ¿para qué? Si la iglesia dice algo a favor de la vida, en contra del aborto, ¿por qué se meten? ¿Qué saben los curas de eso? Si nos piden opinión sobre planificación familiar, ¿para qué? Si los curas ni se casan, eso es lo que menos les importa. ¿Cuánto no han criticado a Monseñor Manuel Eugenio porque ahora en la novena de la Virgen de los Ángeles dijo una verdad del tamaño del Estadio Nacional? Los jóvenes hoy no quieren casarse y los que se casan no quieren tener hijos. Es más fácil tener un perro y un gato. Entonces, ¿y qué decía la gente? Un cura que no tiene hijos, que optó por no casarse, hablando. Pero nosotros optamos por una vida religiosa, renunciando libremente a un matrimonio y a la posibilidad de una esposa y de unos hijos, no por miedo al matrimonio, no por comodidad, no, es porque es parte de nuestra misión, porque no se podría tener las dos cosas. Pero vivimos en un mundo tan relativo, donde cada quien hace su verdad, cuando la verdad es una, Cristo. Cada quien se va haciendo su camino, el camino es uno, Cristo. Cada quien dice vivir la vida como quiere, la vida es una, Cristo, y no hay más. No hay más, porque solo Cristo es absoluto, porque es Dios. En cambio nosotros somos relativos. ¿Y cuánto no se ha ido perdiendo la fe precisamente por eso? Porque al perder el respeto a lo sagrado, lo decíamos antes en la Eucaristía, lo decía usted muy bien, Harry, el sacerdote, que ya no es ese signo y presencia de Dios en una comunidad. Hay sacerdotes a los que ya les molesta que les digan padre. Tienen que llamarlos por su nombre. Y si los pueden llamar por el apodo, mejor. Y entonces andan con los jóvenes y uno no distingue quién es el sacerdote y quiénes son los jóvenes. Porque el comportamiento que tienen es terrible, creyendo que así se acercan más a la juventud, comportándose como ellos. No, yo les aseguro que no. El joven se acerca a uno como sacerdote, no para que uno vacile con ellos como ellos vacilan con otros amigos. Sí, a veces ríen con uno cuenta un chiste, uno pasó algo y es divertido en un momento, pero ellos buscan en uno autoridad y buscan en uno Cristo. Y por eso se acercan para un consejo, para pedir un momento de consejería, para confesión, porque ven una figura sagrada, aunque seamos seres humanos llenos de miserias y debilidades. Porque muchos ya no quieren ver la sotana, ya ni siquiera la camisa de cuello clerical, ni siquiera. ¿Por qué? Porque eso hace que se expongan donde anden. Yo voy al supermercado, voy al mercado, voy a donde sea, siempre con mi sotana, porque no me la quito desde que me la pongo en la mañana hasta que me la retiro en la noche. Y donde sea hay gente, padre, me da la bendición. Ay, padre, tengo un rosarito aquí en el bolso, ¿usted me lo bendice? Padre, ¿le puedo hacer una pregunta? Padre, ¿será mucha molestia que aquí en un rinconcito me confiese? Entonces uno anda sirviendo. Claro, si yo ando de cuadros, si ando de mezclilla, y peor, si ando a la moda, porque esos que visten así, perdón, no van a comprar la ropita ahí a las tiendas de ropa americana. No, olvídese. Van a las tiendas de los moles y le piden a la gente cuando padre, ¿qué les regalo? Ah, yo quiero una camisita y dan hasta la marca y los zapatos cuál marca y el perfume cuál marca. O sea, una burguesía terrible. Pero ¿qué es lo que dicen a veces los obispos? O hemos escuchado hasta el Papa, y lo digo con todo respeto. Hay una mala idea de que sacerdote burgués es el que viste hábito, el que viste sotana. Y que clericalismo es andar así como ando yo. Clericalismo lo viven muchos sacerdotes, aunque sean vestidos de civil, que en sus comunidades nadie les puede decir nada, porque ahí mandan ellos y es el cacique de esa tribu y cállese y se acabó.
y esos no andan con sotana. Entonces el clericalismo no es vestir o no vestir, rezar en latín o no rezar en latín, es sentirme servidor o no sentirme servidor. Cuando yo no me siento servidor, estoy cayendo en clericalismo. Los demás son los que tienen que servirme y hacer lo que yo digo. Cuando yo soy servidor, la gente me va a buscar porque va a ver en mí un hombre de Dios, que a pesar de mis miserias y pecados, va adelante, va acompañándoles en el camino y va haciendo un esfuerzo. El sacerdote no es uno que va arriando al rebaño para que entre al cielo y uno se queda afuera. No, no, vamos juntos, ojalá entremos todos juntitos. Pero el gran pecado de nuestro tiempo, Harry, y hermanos que nos oyen, es esa pérdida de lo sagrado. Hoy construyen templos y uno no sabe si es un gimnasio, si es un salón. No quieren poner imágenes. Como decía antes, el sagrario metido allá en un fondo o en una capilla y la gente entra y ahí no ve nada. Hay un templo que creo que ya lo han ido modificando un poquito, pero hace poquitos años fue construido y fue bendecido. Está en Heredia. Y uno entraba a ese templo y no daba sensación de estar en la casa de Dios. No había un cuadro, no había un viacrucis, no había una imagen. El altar parecía un desayunador, o parece un desayunador porque todavía está construido ahí. Y uno dice, ¿y esto qué es? No había un Cristo, no había una Virgen. Entonces, y se permiten un montón de cosas. Por eso, cuando se aplaude en el templo, cuando se chifla en el templo, cuando se grita en el templo, cuando se ponen bombas en el templo, cuando se adorna con serpentinas como si fuera el salón de fiestas para la fiesta de los chiquillos, cuando se baila en el templo, cuando se pierde el respeto al templo, entonces se pierde el respeto a lo sagrado. Y Satanás está feliz, feliz, porque a él le encanta que todo lo que huela sagrado se pierda, se prohíba. El diablo está feliz con los obispos que están prohibiendo la misa en latín. ¿Por qué? Porque lo han dicho los mismos exorcistas, que en algún momento han hablado con esos espíritus que tienen que sacar de alguna persona. Satanás odia el latín. ¿Por qué las oraciones de la iglesia más fuertes en un exorcismo son en latín? Porque Satanás odia. Recemos, aprendamos a rezar el Padre Nuestro, el Ave María en latín, y verán que cuando hay tentaciones, solo rezar el Padre Nuestro, el Ave María en latín, y esa tentación los va a abandonar. No es algo mágico, pero es que si hay latín, a Satanás le va a oler a Eucaristía, y Satanás no puede contra la Eucaristía, porque es Dios. Entonces, quiera Dios, ojalá tengamos otro momento, Harry, porque el tiempo sí se hace cortito, ¿verdad? Y quisiéramos hablar de tantas cosas más. Vos me habías mandado ahí un poquito del guioncito como para que compartiéramos y a veces pues hablamos de todo un poquito y tratamos de aprovechar, pero claro, se quedan muchas cosas. Es lamentable que hoy el sacerdote, los sacramentos, el templo, la iglesia, que siempre había sido referencia de lugar sagrado y lugar de encuentro de los hermanos, hoy ha dejado de serlo. Y entonces se convierte en un mueble más, en un edificio más, el sacerdote en un hombre más, en un compañero, en un cuate, en un amigo, en un compa, al que no hay que respetar. Entonces no importa pegarle, madrearlo, con todo el respeto de la expresión, tutearlo. No es que nos tengan que tener en un altar, Dios libre, no, pero el sacerdote se debe tratar con respeto, con amor, y orar por el sacerdote. Antes de criticarlo, orar e ir a hablar con ese sacerdote. Padre, perdón, pero me pareció esto y esto. Padre, disculpe, en misa no estoy de acuerdo con esto que dijo. Padre, perdón, el otro día lo vi en una actitud que no me parece adecuada. A nosotros. Pero se la dicen a todo mundo, la publican en las redes sociales, hacen de nosotros un escarnio y al que menos nos dicen es a nosotros. Ese es el mundo de hoy. Bueno, agradecerle de verdad al Padre Varela, como siempre, estas conversaciones tan interesantes, ¿verdad? Y rezar, hermanos, los invito a rezar de verdad para que
primero Dios vuelva otra vez esta tridentina, esta riqueza de la iglesia. También decirles a ustedes que, hermanos y hermanas, profundicemos más en nuestra fe católica. Y bueno, ya nos estamos yendo, agradeciéndole a cada uno de ustedes por su presencia, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar en este espacio católico, que les vuelvo a recordar todos los viernes a las 7 de la noche, y compártalo en sus perfiles de Facebook. Agradecerle de verdad muchísimo al padre, como les digo, padre Sisto Varela, muchas gracias. Agradecerle a ustedes por su compañía en esta noche, y padre, que nos dé la bendición para ya concluir este programa. No, muchas gracias a usted, Harry, muchas gracias a los amigos de La Voz de Santa Ana, a las personas que han estado conectadas con nosotros y a los que posteriormente, ¿verdad? Porque esa es la riqueza de las redes sociales, que ahí queda el enlace, queda el programa y mucha gente lo va a poder ver en otro momento porque tal vez ahorita estaba en una reunión, estaba en alguna cosita y no podía conectarse en vivo, pero allí le va a quedar el programa para que lo siga replicando y ojalá se lo mande el enlace a muchas personas y yo creo que podemos estar de acuerdo mucho y quizás alguno no, bueno, eso es respetable, pero gracias porque esa es la riqueza que tenemos en la iglesia, que podemos expresarnos siempre con amor y con respeto. No dejemos de orar por el Papa, por los obispos, por la unidad de la iglesia. A pesar de esto tan duro que estamos viviendo, indudablemente es una prueba fuerte, pero hay que orar mucho, como dice Harry, para que vuelva a la misa de esta forma y orar para que sus sacerdotes y todos los sacerdotes celebremos siempre con respeto, con amor, con dignidad el santo sacrificio. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchísimas gracias y muchas bendiciones.